tienes que creer, Él no va a hacer nada de más. Va a florecer para ti. No importa cómo lo vaya a hacer, solo cree que lo va a hacer nuevamente para ti. Vamos con fe, dice no. No hay nada mejor que Dios. Yo lo creo. Vamos por a Dios en primer lugar, por a Dios en primer lugar. Esta la iglesia que cree que Dios lo va a hacer nuevo. Él va a hacer un nuevo jardín para ti. Él quiere ponerte entre Él nuevamente. Aleluya. Yo lo creo, yo lo creo. Dile, Señor, tú lo vas a hacer. Dile, Señor, tú lo vas a hacer. Vas a hacer un nuevo de Él. Dile, Señor, yo creo. Vamos a decírselo fuerte, Señor, yo creo que tú vas a hacer un nuevo jardín para mí y para mi familia. En el nombre de Jesús. Hácelo fuerte al Señor. Aleluya. Quiero que le demos un aplauso a Dios por la vida de Marisol. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están hoy? A ver. Bendecidos, ¿cierto? Es siempre un privilegio poder estar en el altar, poder compartir la palabra. A mí me apasiona predicar la palabra. ¿Cuántos sabían eso? Algunos saben, ¿cierto? Es una de mis pasiones. Amo todo lo que hago, pero fui llamada a predicar. A tiempo y a destiempo, aquí adentro y afuera. Y a eso fuimos llamados todos. Quiero que cerremos los ojos por un instante, que el Espíritu Santo tome control de este momento, de esta palabra. Espíritu Santo, me quito yo para que seas tú trayendo la revelación, para que seas tú descendiendo con tu unción, para que seas tú llenando cada corazón, Señor, que está en este lugar, y aquellos que nos están viendo desde las redes, Señor, que sean tocados también por su palabra y que dé fruto al 100%. Amén y amén. ¿Cuántos saben que el reino de Dios es poder? Amén. Amén. El reino de Dios es sanidad. El reino de Dios es liberación. El reino de Dios es amor, es compasión. El reino de Dios es movido todo el tiempo. Y a veces la iglesia nos hemos ido quedando y vamos entrando en un adormecimiento y nos vamos quedando ¿qué? Como ahí, como quietos. Y empieza uno a escuchar personas que dicen esto. Ay, yo como que no sentí nada hoy en la palabra. Y uno dice, ¿cómo? Y yo porque estoy como toda tocada, estoy toda quebrantada. Empieza uno a escuchar personas o empieza uno a ver personas que son en la adoración, o sea,
Mueve más fácil uno, mi hermanito dice, que una mula pagada, que mover una persona que no quiere adorar. Y a mí esto me impacta mucho y de esto me venía hablando el Señor hace varios días. Vamos a hablar hoy sobre la vida de Pablo. ¿A cuánto les encanta la vida de Pablo? Pablo a mí me encanta porque cuando le sirvió al diablo le sirvió con toda, pero cuando le sirvió a Dios también le sirvió con toda y mucho más. Pablo, un hombre, y yo les voy a ir hablando de la palabra y les voy a ir dando los versículos porque voy a dar mucha palabra, mucho versículo. Entonces me van a ir siguiendo. En Hechos 9:1 habla que Pablo era un hombre que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice que cuando Pablo iba a salir, él pedía cartas por si en el camino se encontraban discípulos del Señor, poder tener la autoridad para encarcelarlos en Jerusalén. Pablo se preparaba para perseguir, para matar, para destruir. Y dice que Pablo sale a uno de sus viajes, ¿cierto? Y resulta que Pablo va en su caballo y lo tumba de ahí. ¿Quién? Dios. Dice que lo tumba y lo deja sin vista. Les voy a contar un poco el contexto para poder llegar a la palabra que les quiero compartir. Lo deja sin vista. Era necesario quitarle su vista natural para poder ponerlo a ver con la vista espiritual. Y es necesario que el Señor nos quite la vista natural a nosotros para poder ver como Dios quiere que miremos. Es necesario que el Señor venga y traiga esa vista unánime con Dios. Es necesario muchas veces la humillación, como lo decía mi esposo en estos días. De pronto necesitas esta noche que Pablo te tumbe, que Dios te tumbe del caballo. Porque de pronto vamos por la vida, y a mí me ha pasado, que vamos y creemos que vamos bien en el caballo, ¿cierto? Y no, nosotros somos cristianos. Y no, el Señor está conmigo en todo. Pero de pronto cristianos sin oración. De pronto cristianos sin integridad. De pronto cristianos sin amor. Porque vemos al necesitado y antes hacemos esto. Y Dios quiere hablar de que a veces es necesario que Él nos tumbe del caballo. De pronto es necesario eso. Que nos tumbe de pronto de ese ego que pensamos que todo es por nosotros y todo es de Dios y todo le pertenece a Dios. Amén. Nada de lo que tenemos acá es nuestro. Y viene la palabra y dice que Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: vete, 3 días, en 3 días te devolveré la vista. 3 días en oscuridad. 3 días esperando que se cumpliese, y viene la palabra y la visión a Ananías. Y se levanta el primero que dice: Señor, pero ese no era el que nos perseguía, ese no es el que nos quería matar. Y en el versículo 9:15, yo quiero que lo lean. 9:15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Lo que el Señor escoge, el mundo no lo puede quitar. El Señor me escogió a mí y lo escogió a usted. ¿Para qué? Para llevar buenas nuevas. Para ir a decirle a su casa, a su familia, a sus hijos, a todos, de que Dios nos ama y que Dios murió acá por amor. Que cada gota de sangre tiene que un significado. Dice: cuando recobra la vista, Hechos 9:17 y 18 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
¿Qué fue lo primero que pasó? Dice que viene y Ananías le pone ¿qué? Las manos. Póngale la mano al que está a su lado y empiece a orar por él. Póngale, que nadie se quede solo, sino de a tres, pero nadie se queda solo. Digo, empieza a orar y dice: Señor Jesús, oro por mi hermano que está en este lugar, Señor, para que tu vista, Señor, venga sobre él, una vista espiritual, una vista que sobrepase todo entendimiento, Señor, que pueda mirar como tú ves, Señor. Y hoy, Señor Jesús, oro para que mi hermano, Señor, sea lleno del poder del Espíritu Santo, porque dice tu palabra: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que si tenemos el Espíritu Santo hay poder? ¿Sabe por qué carece la iglesia del poder? Porque carecen del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay poder, porque la palabra lo dice. Y me encanta porque dice que Pablo inmediatamente salió a predicar y empezó a decir que Jesucristo era el Hijo de Dios, y se empieza a levantar la oposición. Y de eso es de lo que voy a predicar hoy. A la iglesia no nos puede dar tanto miedo la oposición, porque el que se mete con el Señor, déjeme decirle que el diablo viene ahí al lado. El diablo le empieza a tocar la puerta, el diablo le empieza a respirar, el diablo se le empieza a meter a los hijos, el diablo empieza por el lado de las finanzas y él empieza a incomodar. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, a usted no le puede dar miedo, porque tenemos poder cuando Él está, y se los voy a ir mostrando en la palabra. Dice que los primeros que se levantaron fueron los judíos. Apenas lo empezaron a escuchar hablar, dijeron: ¿quién es este que viene a hablar? Vamos a encarcelarlo. Pero dice la palabra, y lo pueden leer en el 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando la oposición se levanta, mucho más nos tenemos que esforzar, mucho más tenemos que entrar al lugar secreto, mucho más tenemos que pasar los días buscando la revelación de Dios. Y dice que pasaron los días y las acechanzas empezaron a crecer. Si ustedes leen en el 22, ya no lo querían encarcelar, lo querían matar. El diablo llega a un momento que ya no te quiere encarcelar, ya no te quiere poner una mínima zancadilla. Llega el momento en que te quiere matar espiritualmente. Llega el momento en que quiere matar la promesa. ¿Y cuántos acá tienen una promesa? Amén. No podemos dejar que el diablo empiece ¿a qué? A querer matar la promesa que Dios ya nos entregó. Dios ya le había entregado a Pablo la promesa. Dice: es mi instrumento para llevar ¿qué? Las buenas nuevas. Y se empieza a levantar la oposición. Pero vamos a Hechos 13, del 1 al 13. Dice la palabra que había un grupo ahí. Les estoy contando para llegar, para irnos para la palabra de lo que es el reino de Dios con poder. Y dice que había un grupo de profetas, maestros. ¿Cuántos profetas hay acá? Amén. ¿Cuántos maestros hay acá? ¿Cuántos pastores hay acá? ¿Cuántos conocedores del evangelio? Y dice que ellos empezaron, estaban ayunando y orando. No estaban viendo Betty. Qué pena con ustedes. No estaban viendo la vecina qué ropa se puso, qué carro compró el otro. Porque a veces en los cristianos, y yo a veces le digo eso a mi esposo, usted le pregunta a un cristiano por la vida de Anteguel, Casluna, oiga, y se la saben todas. Pero pregúntenles por la Biblia, ¿qué saben de Jesús? Y no estoy diciendo con eso que es malo ver prédicas, pero cada uno de nosotros tiene que buscar la propia revelación que tiene Dios para usted. No podemos predicar. Y un predicador dice, no, y Jesús dice en su palabra que orando y ayunando
fue ministrado Pablo. Dice que lo ungieron y lo enviaron. Nosotros necesitamos vivir ungidos y enviados por el Señor. Hacer las buenas nuevas. Y acá es donde antes de esto en estos días pasó algo muy especial. Mi esposo iba a predicar y eso es lo que la iglesia me encanta, que mantiene los ojos espirituales abiertos. Y yo sé que Sandrita, yo creo que ni sabía que mi esposo iba a predicar. Y lo empezó a ungir y lo empezó a orar y yo solo miraba. Yo era wow. Y al último yo, Señor, empecé a orar porque estaba yo como distraída. Pero lo ungió y lo envió. Y eso es la iglesia con ojos espirituales abiertos. ¿Para qué? Para ungir y enviar. Y quiero que nos centremos en Hechos 16. Ahí vamos a empezar. Les conté un poquito del contexto de Pablo, para llegar a mostrarle con varios ejemplos que el reino de Dios es poder. ¿El reino de Dios es qué? Poder. Poder. ¿Cuántos creen que en el reino de Dios se mueven las sanidades? Amén. ¿Cuántos creen que se mueve la libertad? Amén. ¿Cuántos creen que se mueve la compasión? Amén. Hechos 16, y vamos a leer del 13 y 14 primero, pastor. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta. Aquí está hablando Pablo y Silas, que eran los que estaban allá, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Primer ejemplo de que el reino de Dios es poder. El que abre los corazones de las personas para que se conviertan a Cristo es Dios. Deja de esforzarte en tus fuerzas. Deja de pensar que es por lo bonito que tú le vas a hablar a alguien. Deja de pensar que es por tu don, por tu unción, por tu denuedo en la palabra que se va a convertir alguien, no se va a convertir su hijo. Es porque el Señor dice, Él abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Pero nosotros tenemos que estar mucho más atentos para que cuando el Señor abra el corazón de Él, ahí estamos nosotros. Ahí tenemos que estar listos y decir, Señor Jesús, aquí está la palabra. Por cuanto todos habíamos pecado y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, Él murió en la cruz. Pero venga, si usted se arrepiente, si usted cree que Jesús es nuestro Salvador, hay esperanza para ti. El Señor abre los corazones. El Señor es el que lo hace. Lidia, una mujer que estaba ahí, dice que era una vendedora de púrpuras o estelas. Era una ciudad de mucho mercadeo, de ventas, pero dice que ahí estaba, ¿qué? Atenta. ¿De quién necesitas tú que Dios abra el corazón? Yo tengo claridad de quién, porque siempre le digo a Dios, Señor, el día que tú abras ese corazón, abres el corazón de toda mi familia. Amén. Y oro por esa persona en especial. Amén. Y le digo, Señor, dame la oportunidad. Y vivo ahí atenta, ¿cuándo es que me va a abrir el corazón? Porque ahorita les voy a demostrar que a veces la gente le puede hablar a usted muy bonito, pero a veces no es Dios, es el diablo. Y Lidia necesitaba del Señor. Dice más adelante, el 15, mira, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Me impacta porque Pablo recibe vista, Pablo fue bautizado, ¿cierto? Y luego Lidia, el Señor le abre el corazón, pero también es que bautizado.
Y vamos a seguir mirando. Fue bautizada, pero dice, fue bautizada y su familia nos rogó. O sea, ¿qué quiere decir? Que ¿con quién estaba? Con la familia. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Amén. Familias completas. Familias completas a los pies de Cristo. ¿Sabe que Dios abrió mi corazón un día? Y lo abrió a través de un hombre lleno del Espíritu Santo, que es mi esposo. Porque siempre lo digo, fueron 2 años que yo usé todas las armas demoníacas para sacarlo a él. Y a él le tocó usar todas las armas espirituales para no dejarse sacar y para entregarme a mí. Aleluya. Entonces, la opresión la vivió, la persecución la vivió. Amén. En todos los sentidos. Después les contaré. Pero Dios abrió mi corazón un día a través de ese hombre, lleno del Espíritu Santo. Todos los días colocaba, yo te busco, a las 5 de la mañana, 20 veces esa canción. Yo, Dios mío, si usted lo busca, encontrarlo, llévatelo, pero que tiene cardíaca hasta acá. Pero Dios también abrió mi corazón a través de una mujer que llena del Espíritu Santo pudo ver algo diferente en mí. Una mujer que me escuchó durante años. Una mujer que me ayudó a levantarme. Porque fueron otro añito que yo me la pasé. Yo iba a la iglesia y no era capaz de hacer esto. Porque yo sentía la risa atrás de aquella tan brava, tan enojada, tan tiraplatos. Acá entre nos, que no salga de acá. Y mírenla aquí. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, Dios abre el corazón de uno, Dios entra en uno. Amén. Hechos 16:16. Vamos con otro ejemplo, que el reino de Dios es poder. Hechos 16:16 dice, pongan mucha atención a este ejemplo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Dejémoslo hasta ahí. Una mujer. ¿Y qué decía la mujer? ¿Algo malo? ¿Estaba diciendo la verdad o no? Sí. Pero dice que esta mujer tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación. Y dice, y me impacta porque más adelante la palabra dice que ella era detrás durante varios días. Imagínese a alguien durante varios días, Señor, ciertamente estos son los hijos de Dios que anuncian tu salvación. Ciertamente estos son discípulos del Señor que anuncian tu salvación. Hasta que voltea Pablo incómodo y le dice, sal fuera de ella. Era un espíritu. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede discernir cuando es Dios el que está hablando, cuando es el diablo el que está hablando. Y a veces nosotros sabemos como iglesia distinguir entre lo santo y lo profano. Sabemos distinguir nosotros como seguidores de Cristo o llevando el Evangelio cuando llegamos a un lugar, cuando es Dios el que nos está hablando o cuando es el enemigo el que nos está distrayendo. Ella lo único que quería era distraer el propósito de Dios. Pero nosotros no podemos tener miedo a la oposición. Y me impacta mucho porque uno escucha que le da susto a la gente echar un demonio fuera. Y yo muchas veces me hago en la alabanza en la parte de atrás. Y Señor, echo fuera todo demonio de rebeldía. Amén. Y empiezo atrás y con autoridad lo digo. Y a veces también digo, Señor, y echo fuera este demonio de la vida mía que me ha querido atormentar o que quiere venir a traer acusación. Porque no nos puede dar susto. Pablo sabía y entendía cómo lo molestaría que tuvo que voltear. Cómo sería la opresión que Pablo era predicar el Evangelio.
Y esta mujer detrás, y es cuando empiezan así. Yo no sé si ustedes han sentido al diablo así, que lo jala uno por acá, lo jala uno por acá, y ustedes, ¿les ha pasado esa incomodidad? Amén. Voltee y diga, en el nombre de Jesús, sale fuera. Todo lo que te esté oprimiendo, sale fuera. Es necesario discernir, y el reino de Dios es libertad. Hay que discernir qué nos está hablando, qué se está burlando. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando yo llegué a mi encuentro con el Señor, en ese tiempo le entregaban a uno una hoja de pecados. Iglesia, yo creería que de 100 pecados, 99 había cometido yo. Pero yo en ese momento entendí la revelación de la cruz. Cada gota. Yo lloraba y lloraba. Cada que yo hacía un chulito, yo lloraba. Y le decía, Señor, perdóname. Perdóname porque todos estos años había estado ciega. Y lloraba y lloraba. Y mucha gente cree que la liberación es solamente si la persona salta de un lado al otro o grita o eso. Hay muchas manifestaciones. Yo fui liberada a través del llanto. Yo creo que ese día a mí me dieron el paquete, el rollo de papel higiénico, porque yo lloraba y lloraba, y era la revelación de la cruz en mi corazón. Amén. Y ese día entendí que Dios me hizo libre. Y cuando uno entiende eso, y entiende esa posición, y entiende lo que se levanta, uno no vuelve a mirar hacia atrás. Para nada vuelve a mirar, porque allá no hay nada bueno. El reino de Dios es poder, y cuando uno es libre, el diablo va a rondar, pero es decisión de cada uno de nosotros si lo deja entrar o no. Seguimos con otro ejemplo. El reino de Dios se manifiesta donde hay adoradores, predicadores, profetas, maestros que no le temen a la oposición. No le den miedo si algo está pasando. Si usted siente que está como sacudidos, porque vamos a ver eso, siéntase feliz que el diablo está enojado, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Cuando hay una comodidad, y a veces nos pasa eso, es esa comodidad que te dice atrás lo bonito. Ay, tan linda, eres toda una hija de Dios. Y es esa comodidad muchas veces la que no te permite ser libre. Escucha qué quiere Dios contigo, qué quiere revelarte Dios. Y en Hechos 16, 23, dice, aquí vamos nuevamente, eso todo es Pablo. Resulta que los mandan para la cárcel. ¿Y ustedes saben por qué encarcelaron a Pablo y a Silas? Los encarcelaron, a Pablo lo encarcelaron por echar fuera ese demonio. Ahí lo dice la palabra. Él iba predicando, pero a él lo echaron fuera. ¿Y sabe por qué? Porque si lo entendieron más atrás en la palabra, dice que a través de esta mujer, de esta esclava, ganaban mucha plata por el espíritu de adivinación. Mire las consecuencias y la oposición. A Pablo lo encarcelaron con Silas por echar un demonio fuera. Y dice la palabra que cuando esta gente, estos magistrados, empezaron a mirar que las ganancias empezaron a acabar, porque ya no estaba el espíritu de adivinación, ya ella no tenía cómo darles más ganancias. Y llegan ellos, dicen, ¿quiénes son estos que están viniendo a decir tales palabras? Y van a la cárcel. Y acá hay tremenda revelación, porque llegan a la cárcel, dice que los azotaron, le rasgaron las ropas en el 23, mandando al carcelero, ahorita le leo ahí, les azotaron, les pegaron, los hirieron, les rasgaron las ropas, y dice que van a la cárcel. Y escuchando al carcelero esto, dice, después de haberles
fuertes, azotados, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Siga, pastor. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Les voy a explicar acá varias cosas. El calabozo más adentro. ¿Qué pasa entre más adentro está el calabozo? ¿Qué hay? Más oscuridad. ¿Qué quería quitarle el enemigo a Pablo? La vista. Lo que Dios ya le había dado, lo que Dios ya le había entregado, se lo quiso quitar. Al lugar más oscuro donde no pueda ver nada. Pero dice que también los pies, ¿contra qué? Amarrados en cepo. El cepo es como una cosa de madera donde lo deja totalmente inmóvil. ¿Y qué dice Romanos 10:15? Bienaventurado, dice, bendito los pies de los que llevan las buenas nuevas. El enemigo tenía claro qué le quería quitar a Pablo ahí en la cárcel. La vista espiritual que Dios ya le había dado, y lo quería inmovilizar para que no predicara el evangelio. ¿Cuántos de nosotros de pronto estamos en el lugar más oscuro y no vemos como Dios quiere que veamos? ¿O cuántos de nosotros estamos inmovilizados y no llevamos el evangelio? Decimos ser cristianos, pero no llevamos el evangelio. La gente se está muriendo, se está suicidando. ¿Cuántas personas salieron a marchar en Medellín esta semana? 85,000 personas defendiendo el homosexualismo. Y los cristianos creyendo que solamente es orando y ayunando y sentados. Qué pena, pero así no es el reino de Dios. Toca salir y hablar. Toca salir y hablar. ¿Saben cuántas personas? El suicidio está creciendo un 20%. En el 2021 se suicidaron 365 personas, una por día. Le predicamos nosotros a uno por día del evangelio. Si se casan un promedio de 35,000 parejas, se separan un promedio de 16,000 parejas. Y nos duele que los matrimonios se estén acabando. O la iglesia simplemente está orando y ayunando. Es necesario orar y ayunar porque son las armas espirituales. Pero hay que salir. Hay que salir. Hay que salir, pero llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos ver como ve Dios. Y dice la palabra, seguimos, pastor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Cantaban himnos y oraban. Y mire, cuando tú cantas y cuando tú oras, dice que los presos los oían. Cuando nosotros cantamos afuera, cuando adoramos, la adoración no es solo aquí las manos así. La adoración es una vida de testimonio afuera. Cuando yo paso con mi esposo y la gente siente el poder del Espíritu Santo, porque hay una pareja llena del Espíritu Santo, porque hay una pareja que ama. Cuando tus hijos pasan, a mi hijo le encanta porque yo le digo, hijo, tú eres el reflejo de tu papá. Nosotros, papi, tú entiendes el llamado que Dios le hizo a tu papá, es el llamado que nos hizo a toda la casa, mi amor. Entonces empecemos unánimes, mi amor, a caminar todos para el mismo lado. Porque por donde pasemos tenemos que hablar de Cristo. Y la gente tiene que oír. Y dice que no podemos esperar milagros callados. No podemos esperar el milagro callados. Hay que orar, hay que cantar. Y el diablo tiene que escuchar. Mi esposo lo contó en estos días. En el tiempo más difícil de nosotros financieramente, nosotros alabamos. Yo creo que toda esa cuadra decía, estos son los que adoran por allá a la 1 de la mañana. En un cuadrito. Pasamos de vivir en una casa
de 4 alcobas, 2 patios, balcón, cocina, sala, comedor, sala, a vivir en un cuarto donde nos cabía la cama, en la sala nos cabía un sofá y la cocina, que si Jimmy entraba me tenía que salir yo, pero ahí adorábamos, ahí cantábamos, ahí le creíamos a Dios. Y dice, seguimos, pastor. Entonces sobrevino de repente, cuando nosotros estamos orando, ayunando, cantando, dice, y vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 2 cosas importantes. ¿Se movieron qué? La simiente. ¿Cuántos han sentido un terremoto? ¿Sabe que acá el temblor más grande yo creo que se ha sentido fue cuando lo de Armero? Por el nivel de destrucción, puedo decir yo. De resto hemos sentido simplemente que las cosas se hacen así. La simiente es que se mueve. ¿Qué? La base. La simiente es la solidez, es el apoyo. Movieron la mano del Señor y me impacta porque dice que inmediatamente se abrieron las puertas y las cadenas de ¿quiénes? De todos los presos, todos los endeudados, se le abrieron las puertas, todos los afligidos, todos los que se estaban divorciando, todos los drogadictos, todos los que estaban en opresión, los que se querían suicidar, las mamás que estaban sufriendo, se le abrieron las puertas y se le soltaron las cadenas. Dos. Llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres poder en el reino de Dios? Es con el Espíritu Santo. Es con Él. Cimiento en las raíces. Dice que una parte es cortar y la otra es el resultado. ¿Quieres ver un resultado? Hay que ir a cortar la simiente del pecado. No esperemos ver el resultado, sino cortamos la simiente del pecado. ¿Cuál es tu simiente? Y yo ayer como a las 2 de la mañana le decía al Señor, corta toda simiente de pecado en la vida de nosotros. Permítenos, Señor, que todas las cadenas de oposición, de enfermedad, de escasez, de incredulidad, de drogadicción, de alcoholismo, de brujería, de pereza, se rompan en las personas. Sacudir las simientes, cortar de raíz. ¿Qué necesitas cortar de raíz? Porque de pronto tú quieres ver el milagro de tu hijo, que de pronto están las drogas, pero no quieres cortar la simiente de tu pecado. Quieres que tu hijo ore mucho, pero tú no oras nada. Quieres que tu familia conozca, pero tú no haces nada porque tu familia conozca. Y me impacta mucho porque el reino de Dios produce esa libertad, pero produce muchas más cosas en el poder del Espíritu Santo. En el 16:27 seguimos. Despertando, si despertó el carcelero era porque estaba ¿qué? Dormido. Muchas veces estamos dormidos. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Siga, pastor, por. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pregunta, si Pablo estaba en el calabozo más adentro, en el más oscuro, ¿cómo pudo ver que este hombre se iba a matar? ¿Cómo lo pudo ver? Con los ojos espirituales. Hay cosas que solo podemos ver con los ojos espirituales, no con los ojos humanos. A mí me impactó porque esto lo leí y lo recontraleía y yo decía, Señor, tanto tiempo esto acá y yo no lo había visto. ¿Sabes por qué? Porque mi promesa es una promesa que amo y me la dio el Señor hace muchos años. Ojo que no vio,
Oído que no oyó son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y solo a través de los ojos espirituales Pablo pudo ver esto. Y dice, seguimos leyendo, y entonces pidiendo luz, aquí les corroboro que no había luz. Él no lo estaba viendo. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Seguimos, pastor. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Este es el fin para el cual el Señor mandó a Pablo y por el fin por el que hubo tanta oposición en el camino. ¿Qué dijo este hombre? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando hablemos, eso es lo que la gente nos va a decir. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para que Jesús me acepte? Y ahí es donde estamos nosotros. Ahí Pablo le empezó a decir qué tenía que hacer. Y le dice en el 31. Ellos dijeron, Pablo le dijo al carcelero y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la visión de misión cristiana recuperando lo perdido? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del Señor. Es necesario que creamos. Es necesario, y Jesús vino a rescatar familias completas. Pero nosotros lo tenemos que creer. Nosotros no podemos darle cancha al enemigo para que él siga pensando que son unos cuantos y los otros no. Cuando nosotros declaramos mi casa y yo serviremos a Jehová, son todos. Porque dice la palabra, ni una pezuña se perderá. Pero necesitamos creer. Lidia y su familia rogaron que posara en su casa y fueron bautizados. Pablo fue bautizado. Pero yo quiero terminar leyéndoles acá esta parte. Dice en el 34. No, 32, vamos del 32 en adelante. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Nuevamente él les bautizó. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra casa pase por el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos que todos escuchen la palabra. Y me encanta porque dice, y tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas. El Señor va a poner personas que te van a lavar la herida, que te van a lavar ese dolor tan grande que tienes a través de toda esa oposición que vienes viviendo en el camino. El Señor va a poner la persona que te va a ayudar a levantar los brazos para creer cuando ya no quieres creer. El Señor mismo va a venir a medianoche y te va a abrazar y te va a decir, tú eres mi hijo amado, en ti, a ti te escogí como instrumento. No le creas al espíritu de adivinación que hay detrás diciéndote cosas bonitas que no vienen de parte de Dios. No le creas a aquel que te dice que no va a cambiar. El Señor tiene el poder. El reino de Dios se mueve en el poder para abrir corazones. Corazones endurecidos se van a abrir en el nombre de Jesús. Amén. Y este es el tiempo, porque el tiempo cada vez se agota más. Y la iglesia tiene que ser consciente de eso. El tiempo se agota. Hay heridas que vamos a sufrir. Hay oposición para llegar al propósito final. ¿Cuánta oposición vivió Jesús para morir acá? Le tocó fácil al Señor. A Pablo dice aquí que lo hirieron,
que lo azotaron. Pero cuando leemos en Isaías 53 lo que le hicieron a Jesús, usted queda sin palabras, porque le arrancaron la barba. Vaya, quítele un pelito a un hombre. No, siente que va a morir. Mi esposo me dice, siente esa brusquedad. Yo, papi, es que ese pelito aquí solo está como perdido. Y yo se lo miro desde lejos y yo se lo tengo que quitar. Y él, ay, yo no, déjeme quitarme. Oiga, un pelito y larguito que no duele nada. Ahora Jesús, que le quitaron todo, que sentiría. Y Él lo hizo todo por amor. Y dice en el 34, y llevándolos a su casa les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El propósito que Dios tenía con Pablo ahí era simplemente la familia del carcelero. ¿Qué propósito tiene Dios y en qué parte del camino vas tú? Porque puede que ya vayas llegando al propósito final, como puede que apenas estés empezando. Y prepárate, porque en el camino la oposición va subiendo de nivel. Pero va subiendo de nivel, pero el milagro y el propósito de Dios, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, se cumple. Amén. Se cumple. Necesitamos volver a la vista espiritual. Hoy, yo anoche me acosté muy tarde y de pronto a veces uno no entiende mucho lo que Dios le está queriendo dar, porque primero es un tesoro para uno la palabra. Y hoy fui a una reunión del colegio de mi hijo y empecé a escuchar unas cosas que yo me sentía turbada en ese lugar. Y escuchaba y escuchaba. Y quería solo llegar a la casa a contarle a Jimmy. Pero ¿saben algo? El Señor me hizo entender cuál es la oposición tan grande que se levanta, porque cuál es el milagro tan grande que viene también. Amén. Mi hijo nació para servir a Cristo. Y eso lo tiene claro Jimmy, lo tengo claro yo, lo tiene claro Dios, lo tiene que tener claro Él. Él nació para servir a Cristo. Y cuando le contábamos, porque lo sentamos a la hora del almuerzo y le dijimos, hijo, escuchamos en el colegio todo esto y esto, y estamos preocupados, o sea, y nos dice, papá, que ellos se peguen a mí, porque yo no me voy a pegar a ellos. Amén. No nos puede dar miedo la oposición. El mundo se levantan también los hijos de Dios. Amén. Y vamos a ponernos en pie porque vamos a adorar. Que las cadenas se rompan hoy, que se rompan las cadenas de todos los que estamos acá, de todos los que estén en las redes, de todos los que estén en casa. Van a sentir el poder del Espíritu Santo y se rompen las cadenas. Tú sabes qué cadenas hay en tu casa. Tú sabes qué cadenas hay en tu vida. Yo no lo sé, pero tú sí sabes. ¿Qué cadenas hay en tu vida? Quizás tu fe ha menguado. Quizás el enemigo te está hablando al oído. Quizás tú has perdido la fe porque cada día ves la situación más difícil. Quizás el enemigo te está susurrando que tus hijos no van a llegar a los pies de Cristo. Que es más fuerte el espíritu de drogadicción, que es más fuerte el espíritu de lesbianismo, de homosexualismo. Yo hoy te digo de parte de Dios, haz mover esa simiente hoy, corta esa simiente de pecado, empieza a decirle, Señor, yo corto toda simiente de pecado en mi vida, yo hoy me levanto, Señor, en poder, en tu Espíritu Santo, Señor, y renuncio a toda simiente de pecado, todo aquello que me tiene atado los pies, todo aquello que no permite que yo hable de ti, todo aquello que me tapa la vista espiritual, Señor, yo lo rompo en el nombre de Jesús.
de fornicación en la familia, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de drogadicción, sal fuera en el nombre de Jesús. Hoy declaramos libertad para las familias de recuperando lo perdido. Hoy declaramos libertad. Se levanta en el poder del Espíritu Santo toda opresión, todo lo que nos ha quitado, todo lo que el diablo nos ha querido robar. Hoy te decimos, no tienes poder, porque Jesús está con nosotros, el que murió en la cruz del Calvario. Todo espíritu de depresión, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de ansiedad, en el nombre de Jesús, se rompen cadenas en esta noche, Señor, porque tu palabra, Señor, dice que mientras Pablo y Silas oraban, mientras ellos adoraban, se rompían las cadenas de todo, Señor. Y hoy nos levantamos a clamar, a creer que nuestra generación es una generación santa, Padre. Oramos, Señor, creyendo. Padre, si es necesario, túmbanos del caballo. Si hay algo, Señor, en la vida de nosotros, si hay algo que impide que tú le sirvas al Señor, dile, si es necesario, túmbame del caballo, Señor. Póstrame, Señor, delante de ti, que te podamos reconocer, Señor, que te podamos servir, Señor, que te podamos, Señor, servir con manos limpias, con corazón limpio, Señor. Padre, ven y mueve la simiente de tu iglesia, Señor. Mueve, Señor, corta pecado para ver el resultado, Señor. Padre Santo, mueve la simiente, Señor. Espíritu Santo, desciende sobre tu iglesia, Espíritu de Dios. Solo es a través, Señor, de ti que podemos ver el milagro completo. Padre Santo, empodera a tu iglesia para que no le tenga miedo a la oposición, porque el temor no es de ti, Señor. Padre Santo, empodera a tu iglesia, Señor, para que pueda discernir lo santo de lo profano. Que como dice tu palabra y como nos enseñaron, que lo santo no se le da ni a los perros ni a los cerdos, Señor. Lo santo es tuyo, Padre. Empodera a tu iglesia, empodera a cada familia que hay en este lugar. Danos vista, dile, Señor, danos vista espiritual. Quita estos ojos, Señor, quita toda imagen de mi vista que no permite que vea como tú quieres que yo vea. Quita todo lo incorrecto de mi vista, todo lo que roba la fe. Dile, Señor, quítalo en esta noche. Ven, Señor, quita y muda por una vista espiritual, que aún en el lugar más oscuro podamos ver, Señor, lo que el diablo quiere hacer con la gente, que podamos ver como tú ves, Señor, Padre Santo, y que podamos ver el propósito completo cumplido, una familia completa, Señor. Empieza a visualizar tu familia. Solo a través de la fe podemos visualizar nuestra familia. Empieza a visualizarlo recibiendo a Cristo. Empieza a visualizarlo siendo bautizados en el poder del Espíritu Santo. Empieza a verlo, Señor, como era Pablo, radical, que no lo movía nada, Señor. Empieza a visualizarlos a todos, a cada uno de tus hijos, a tus esposos, esposas, a tus padres. Empieza a visualizarlos postrados en la cruz del Calvario, reconociendo que Jesús es nuestro Salvador. Empieza a visualizar, deja ahí en la cruz todo lo que no te permite ver como Dios quiere que veas. Y dile, Señor Jesús, que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor, en mi corazón. Que esta palabra dé fruto en mi espíritu. Que esta palabra dé fruto en mi casa. Que esta palabra dé fruto, Señor, en el lugar donde vivo. Que por donde yo pase, Señor, dile, por donde yo pase, el poder del
corazones, Señor. El poder del Espíritu Santo limpie corazones de maldad. Limpie corazones, Señor. Y que así, Señor, como se rompieron las cadenas de todos los presos en la cárcel, se rompan las cadenas de todas las personas que nos rodean. Padre Santo, bendecimos esta noche. Bendecimos tu iglesia, Señor. Bendigo tu palabra, Señor. Una palabra que dará fruto al 100%, Señor. Porque salimos de este lugar empoderados, Señor, llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da poder. Poder, Señor, para llevar la luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.